Mi nombre es Mateo Chen. Tengo 55 años, soy pastor misionero nacido en Argentina pero de familia china. Lo que voy a contarte hoy me persigue cada noche cuando cierro los ojos. Era marzo de 2018, en la provincia de Henan, China, en una aldea llamada Shangqiu. 90 personas estaban atrapadas dentro de un templo mientras 3 excavadoras Caterpillar rodeaban el edificio. Tenían 2 horas para salir o serían sepultados vivos. Pero lo que pasó después cambió mi vida, cambió una provincia entera, cambió el destino de decenas de iglesias. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Hay algo que necesitas saber. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Shangqiu el 14 de marzo de 2018, a las 6:30 de la mañana. El aire olía a carbón quemado y tierra húmeda. Hacía 11 grados centígrados. Shangqiu es una aldea de 4.000 habitantes en medio de campos de trigo interminables. Las calles eran de tierra compactada. El sonido de tractores viejos llenaba las mañanas. Las casas eran de ladrillo rojo sin pintar. Todo era polvo y silencio. Yo había llegado desde Buenos Aires 3 días antes, invitado por la red de iglesias caseras de Henan. Mi padre nació en esa provincia antes de emigrar a Argentina en 1965. Yo hablaba mandarín perfectamente. Eso me convertía en un puente valioso. El Templo de la Gracia Eterna estaba en la calle Dongfeng número 47. Era un edificio de 2 pisos, paredes de concreto gris, techo de lámina verde. Había sido una bodega de granos antes de convertirse en iglesia en 2009. Adentro cabían 120 personas apretadas. Tenía bancos de madera hechos a mano, piso de cemento sin pulir, ventanas pequeñas con rejas. La pastora principal era Liu Jiang, 38 años, madre de 3 hijos. Llevaba 9 años liderando esa congregación. Era una mujer delgada, de voz suave pero mirada de acero. Cuando la conocí esa mañana, sus manos temblaban ligeramente. Me dijo que no había dormido en 3 noches. Liu Jiang me llevó a una habitación trasera del templo. Ahí me mostró una carpeta café gastada. Adentro había 23 fotografías de iglesias demolidas. Eran de las últimas 2 semanas. Templo de la Paz en Luoyang, 9 de marzo, demolido. Iglesia del Redentor en Kaifeng, 11 de marzo, demolida. Casa de oración en Shenzhou, 12 de marzo, demolida. Todas en Henan, todas en un radio de 80 kilómetros. En las fotos se veían escombros, vigas retorcidas, Biblias quemadas, cruces rotas en el suelo. Liu Jiang señaló una foto específica. Era el templo Bethel en Anyang. Había sido demolido el 13 de marzo a las 13:00 de la tarde, con 15 personas adentro. 7 resultaron heridas, 2 en estado crítico. Un niño de 6 años con fractura de cráneo. Me dijo que 3 días antes, el 11 de marzo por la noche, tuvo un sueño. Vio excavadoras rodeando su iglesia. Vio a su congregación adentro cantando. Vio fuego del cielo descendiendo. Despertó sudando a las 4:20 de la madrugada. Oró durante 2 horas. A las 7:00 AM, recibió una llamada. Era el pastor Lin Wei de Kaifeng. Le dijo que las autoridades estaban acelerando las demoliciones, que habían recibido órdenes directas de Beijing, que el Templo de la Gracia Eterna estaba en la lista, que tenían tal vez una semana, tal vez menos. Liu Jiang reunió a sus líderes esa misma mañana. Decidieron algo radical. Si venían a demoler, no iban a huir. Se quedarían adentro adorando. Hasta el final. El 15 de marzo a las 9:00 de la mañana sonó mi teléfono. Era Liu Jiang. Su voz estaba quebrada. Me dijo 6 palabras que nunca olvidaré. Mateo, ya llegaron. Están aquí. Corrí desde mi hospedaje que estaba a 12 cuadras del templo. Mis pulmones ardían. El aire frío me cortaba la garganta. Llegué en 8 minutos. Lo que vi me heló la sangre. 3 excavadoras Caterpillar 320D pintadas de amarillo brillante estaban posicionadas en triángulo alrededor del edificio. Cada una pesaba 20 toneladas. Sus brazos mecánicos estaban levantados como brazos de monstruos prehistóricos. El ruido de los motores diésel era ensordecedor. Vibraba en el pecho. 85 policías con uniformes azul marino y cascos antidisturbios formaban un perímetro de 30 metros alrededor del templo. Llevaban escudos transparentes y bastones negros. Había 4 camionetas policiales, 2 ambulancias, una camioneta de bomberos. Frente a la entrada principal del templo estaba un hombre de traje negro, camisa blanca, corbata roja, lentes oscuros a pesar de que el cielo estaba nublado.
Era el comisario regional Lu Wei. Tenía 51 años, 1.78 metros de altura, complexión robusta, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás. En su mano izquierda sostenía un megáfono gris. En la derecha, un documento enrollado. Había 200 personas de la aldea formando un semicírculo observando. Algunos lloraban, otros grababan con celulares viejos. Niños se escondían detrás de sus padres. El olor a diésel de las máquinas llenaba el aire, mezclado con el olor a miedo. Me acerqué lo más que pude. Un policía me detuvo a 15 metros. Desde ahí podía ver el interior del templo a través de las ventanas. Había 90 personas adentro, 67 adultos, 23 niños. Reconocí algunos rostros de días anteriores. Estaba la familia Zhao al completo. Padre, madre, 3 hijos de 5, 8 y 11 años. Estaba el anciano pastor jubilado Feng Yong, 76 años, que había pasado 12 años en campos de reeducación durante la Revolución Cultural. Estaba la joven maestra de escuela dominical Chen Mei, 24 años, recién casada hacía 2 meses. Estaba el granjero Wang Shi con su esposa embarazada de 7 meses. Todos estaban de pie, cantando. Las ventanas amplificaban sus voces. Cantaban «Grande es tu fidelidad» en mandarín. Algunas madres sostenían bebés en brazos. Los niños más grandes se abrazaban a las piernas de sus padres. A las 9:17 de la mañana, Lu Wei levantó el megáfono. Su voz retumbó como trueno. Dijo: «Ciudadanos dentro del edificio ilegal número 47 de la calle Dongfeng. Este inmueble ha sido declarado construcción no autorizada por el Comité Provincial del Partido. Orden de demolición 447 HN ha sido emitida. Tienen exactamente 2 horas para evacuar. Repito, 2 horas. Son las 9:17 am. A las 11:17 am comenzará la demolición con o sin personas adentro. Esta es su única advertencia. Resistencia será considerada desacato a la autoridad del Estado. Evacuación inmediata es obligatoria. Adentro nadie se movió». Liu Yang se acercó a una de las ventanas. Gritó hacia afuera: «Comisario Lu, somos ciudadanos pacíficos. No hemos cometido crimen alguno. Solo adoramos a nuestro Dios. Este edificio es nuestro lugar de reunión legítimo desde 2009. No vamos a salir. Si nos derriban, que nos derriben adorando». Su voz era firme, sin odio, sin miedo aparente. Lu Wei bajó el megáfono. Se quitó los lentes. Sus ojos eran pequeños, oscuros, sin expresión. Volvió a levantar el megáfono. Su decisión es registrada. Las consecuencias son su responsabilidad. Countdown comienza ahora. Uno de los policías colocó un cronómetro digital gigante sobre el capó de una camioneta. Números rojos brillantes. 1:59:43, 1:59:42, 1:59:41. El tiempo comenzó a correr. Yo saqué mi teléfono, llamé a contactos en Buenos Aires, llamé a organizaciones de derechos humanos, llamé a pastores en Hong Kong. Todos dijeron lo mismo: «Mateo, el gobierno chino no retrocede. Si dijeron que demolerán, van a demoler. Saca a esa gente de ahí». Pero yo sabía que no iban a salir. Los conocía apenas 3 días, pero sabía que no iban a salir. A las 9:45 am, 6 policías se acercaron a las puertas del templo. Cerraron las 2 salidas con cadenas industriales y candados. Soldaron placas de metal sobre las manijas. Ahora no podían salir aunque quisieran. Estaban sellados. A las 10:03 am cortaron el suministro de electricidad. El templo quedó en penumbra. Solo entraba luz por las ventanas pequeñas. A las 10:18 am cortaron el agua. A las 10:31 am bloquearon todas las señales de celular con inhibidores. Adentro ya no había comunicación con el exterior. Estaban completamente aislados. 90 personas en un edificio sellado, con 46 minutos restantes. Desde afuera podía ver que seguían cantando. Pero ahora el canto era diferente, más lento, más profundo. Cantaban a Cristo coronad, con una intensidad que me partía el alma. Las madres mecían a sus bebés. Los niños mayores estaban arrodillados. El anciano Feng Yong levantaba sus manos temblorosas hacia el techo. Algunas personas escribían en pedazos de papel, cartas de despedida, las doblaban, las metían en sus bolsillos, por si acaso. A las 10:47 am, un camión militar llegó con 15 soldados más. Llevaban equipo de rescate, camillas, bolsas para cadáveres. Las colocaron en fila sobre el suelo. 12 bolsas negras. El mensaje era claro: esperaban muertos. La gente de la aldea comenzó a llorar audiblemente.
Una anciana se desmayó. 2 hombres la cargaron a una banca cercana. Yo sentía mis piernas temblar. Mis manos estaban heladas a pesar de que el sol ya había salido y la temperatura había subido a 16 grados. A las 11:00 m quedaban 17 minutos. Los operadores de las excavadoras subieron a sus cabinas, encendieron los motores al máximo. El rugido era infernal. Las máquinas vibraban. Nubes de humo negro salían de los escapes. Los brazos mecánicos comenzaron a moverse lentamente, haciendo calentamiento, probando los movimientos. La tensión en el aire era tan densa que dolía respirar. Lu Wei dio una orden por radio. 2 ambulancias se posicionaron más cerca. Paramédicos con chalecos naranjas se prepararon. Uno de ellos me miró. Sus ojos estaban rojos. Estaba llorando silenciosamente detrás de su mascarilla. A las 11:08 am quedaban 9 minutos. Liu Jiang se subió a uno de los bancos dentro del templo. Podía verla perfectamente a través de la ventana central. Levantó su Biblia desgastada sobre su cabeza. Gritó algo. No podía escuchar las palabras exactas, pero vi que toda la congregación levantó sus Biblias también. 90 Biblias en el aire, como banderas de guerra espiritual. Los niños levantaban las suyas con ambas manos. Algunos eran tan pequeños que apenas podían sostenerlas. A las 11:12 am quedaban 5 minutos. Lu Wei caminó directamente hacia la ventana principal. Golpeó el vidrio con su mano. Liu Jiang lo miró directo a los ojos. Él le gritó: «Última oportunidad. Saquen a los niños al menos. Los adultos pueden morir por su fanatismo, pero los niños son inocentes. Sáquenlos ahora». Liu Jiang negó con la cabeza. Gritó de vuelta: «Nuestros niños están más seguros con Dios que con el gobierno que mata a su propio pueblo. No saldrán». Lu Wei golpeó el vidrio nuevamente, esta vez con más fuerza. Se dio la vuelta. Hizo una señal con su mano derecha. Los operadores de las excavadoras respondieron acelerando los motores. A las 11:15 am quedaban 2 minutos. El cronómetro digital marcaba 00.02 Museo 0. Luego 0001:59. 0001:58. Cada segundo era una eternidad. Yo cerré los ojos. No podía mirar. Pero los abrí de inmediato. Necesitaba ser testigo. Necesitaba ver. Necesitaba contar esto. Adentro del templo algo cambió. Los niños dejaron de llorar. Todos dejaron de cantar. Se hizo un silencio absoluto. Un silencio que era más fuerte que el rugido de las máquinas. Todos estaban mirando hacia arriba, hacia el techo, los 90, como si vieran algo, como si algo estuviera descendiendo. A las 11:17 am, el cronómetro llegó a 00.000. Lu Wei levantó su brazo derecho. Lo sostuvo en alto durante 3 segundos. Luego lo dejó caer en un movimiento brusco. La señal. Las 3 excavadoras avanzaron simultáneamente. Sus orugas de metal aplastaban el suelo. Sus brazos mecánicos se levantaron. Las palas dentadas apuntaron hacia los muros del templo. La primera excavadora, la del lado oeste, golpeó el muro exterior. El impacto sonó como un cañón. Pedazos de concreto salieron volando. La segunda excavadora golpeó el muro norte. Más concreto cayó. La tercera se preparaba para golpear el muro sur. El edificio comenzó a temblar. Pero entonces, hermanos, algo que jamás olvidaré comenzó a suceder. Era exactamente las 11:17 am con 43 segundos. Lo sé porque revisé mi reloj obsesivamente. Uno de los niños adentro, un pequeño de tal vez 4 años, señaló hacia el techo y gritó algo. Aunque no podía escucharlo claramente desde afuera, vi que todos los demás niños comenzaron a señalar también. 23 niños señalando hacia arriba. Sus caras ya no mostraban miedo, mostraban asombro, como si estuvieran viendo algo maravilloso. Las madres siguieron las miradas de sus hijos, luego los padres, luego todos. En ese momento el cielo cambió. Yo estaba afuera, yo lo vi. El cielo que había estado gris y nublado toda la mañana comenzó a abrirse. No como cuando sale el sol normalmente. Esto fue diferente. Las nubes se dividieron en una línea perfectamente recta sobre el templo, como cortadas con un cuchillo. Y por esa abertura descendió una luz, pero no era luz de sol, era luz dorada, líquida, como miel luminosa. Descendía en columnas, en rayos gruesos como troncos de árboles. 7 columnas de luz dorada cayeron del cielo y rodearon el edificio, formando un círculo perfecto alrededor del templo.
Los operadores de las excavadoras vieron la luz. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con overol azul, bajó de su cabina gritando. Gritaba, «¡No puedo! ¡No puedo! Hay algo ahí. ¡Los veo! ¡Los veo!». Otro operador intentó golpear el muro nuevamente, pero su máquina se apagó. Completamente. El motor diésel simplemente murió. Intentó encenderla de nuevo. Nada. La tercera excavadora también se apagó. Las 3 máquinas quedaron completamente inertes. Sus motores no respondían. Los operadores bajaron de las cabinas temblando. Uno de ellos cayó de rodillas. Otro vomitó sobre el suelo. Lu Wei corrió hacia los operadores. Les gritó que subieran de nuevo, que encendieran las máquinas, pero ellos retrocedían. Uno de ellos, el que había gritado primero, le dijo a Lu Wei, «Comisario, dentro de esa luz hay seres. No son humanos. Son enormes. Están vestidos de blanco brillante. Tienen algo en sus manos. Parecen espadas, pero son de fuego. No puedo demoler eso. No puedo». Lu Wei le gritó que estaba loco, que eran reflejos, que eran alucinaciones. Pero el hombre seguía negando. «Usted no los ve, pero yo sí. Todos los que estamos cerca los vemos. Mire sus ojos, comisario. Míreme. ¿Le parezco que miento?». Los policías que estaban más cerca del edificio comenzaron a retroceder también. Sus caras mostraban terror puro. Uno de ellos soltó su escudo. Cayó al suelo con un golpe metálico. Otro dejó caer su bastón. Un policía joven, de tal vez 23 años, se quitó el casco y cayó de rodillas con las manos en la cabeza. Lloraba como un niño. Gritaba, «¡Perdón! ¡Perdón! ¡No sabía! ¡No sabía!». Lu Wei caminó hacia él y lo jaló del uniforme. Le gritó que se pusiera de pie, que era un oficial de la ley, pero el joven no podía dejar de llorar. Yo miré las columnas de luz. Yo las veía. Todo el mundo las veía ahora. No solo los operadores, no solo los policías cercanos. Los 200 aldeanos que observaban las veían. Yo las veía. Eran reales, eran visibles. Y adentro de esas columnas había formas, siluetas, figuras que se movían. Eran altas. Muy altas, tal vez 3 metros. Tal vez más. Era difícil medir porque la luz era tan intensa que distorsionaba las proporciones. Pero estaban ahí. Y todos podíamos sentir algo. Una presencia. Un peso en el aire. Como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa. Más pesada. Más sagrada. Adentro del templo, la congregación había caído de rodillas. Todos. Los 90, con sus rostros contra el suelo. Algunos tenían sus manos levantadas. Otros las tenían sobre sus pechos. Los niños estaban quietos. Completamente quietos. Sin llorar. Sin moverse. Como estatuas pequeñas de adoración. Liu Jiang estaba postrada con su frente tocando el piso de cemento. Su cuerpo temblaba. No de miedo. De algo más. De encuentro. De presencia. Lu Wei sacó su radio. Gritó órdenes. «Necesito refuerzos. Necesito más unidades. Necesito. Su voz se quebró. Dejó caer la radio. Se quitó los lentes oscuros. Sus ojos estaban muy abiertos. Miraba las columnas de luz. Miraba el templo. Miraba a su alrededor como si buscara una explicación lógica. Como si su mente intentara procesar lo imposible. Se pasó la mano por el cabello. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Comenzó a caminar en círculos. Murmuraba algo. No podía escucharlo claramente, pero parecía repetir la misma palabra una y otra vez. Un viento comenzó a soplar. Pero era extraño. Soplaba solo alrededor del templo, en un círculo, como un tornado horizontal. Levantaba polvo, hojas secas, papeles. Todo giraba alrededor del edificio, pero el aire 10 metros más allá estaba completamente quieto. Yo estaba en esa zona quieta. Podía ver el viento circular, pero no lo sentía. Era como estar viendo un fenómeno meteorológico imposible. Hermanos, en ese momento ocurrió algo que cambió todo. Una de las columnas de luz se movió, se desprendió de su posición y comenzó a flotar hacia donde estaba Lu Wei. Se movía lentamente, con propósito. Lu Wei la vio venir. Retrocedió. Intentó correr. Pero sus piernas no respondían. Se quedó paralizado. La columna de luz se detuvo frente a él, a 2 metros de distancia, y de esa columna salió algo. Una voz. No era un sonido que se escuchara con los oídos.
Era un sonido que resonaba directamente en el pecho, en el espíritu. Todos los que estábamos cerca lo escuchamos. No eran palabras en mandarín, no eran palabras en ningún idioma humano, pero todos entendimos. El mensaje era claro, era simple, era devastador. Lu Wei, hijo de Lu Chang, hijo de Lu Shen. Lu Wei cayó de rodillas. Su cuerpo se dobló como si un peso invisible lo hubiera golpeado. Sus manos tocaron el suelo. Comenzó a temblar violentamente. La voz continuó. Tu abuelo Lu Shen murió en prisión cantando mi nombre. Tu padre Lu Chang murió torturado rehusando negar mi nombre. Su sangre clama desde la tierra. Y tú persigues a mis hijos. Lu Wei comenzó a gemir. Era un sonido animal, de dolor profundo, de convicción, de memoria reprimida saliendo a la superficie. Gritó, ¡No! ¡No! No sabía que mi familia. Se arrancó la corbata, se arrancó la camisa. Los botones saltaron, golpeó el suelo con sus puños. Perdón, perdón, perdón. Lágrimas corrían por su cara. Su cuerpo se sacudía con sollozos. Los otros policías observaban en shock. Algunos comenzaron a quitarse sus cascos. Otros soltaron sus escudos. Uno por uno comenzaron a arrodillarse. Primero 5, luego 10, luego 20. Era como un efecto dominó espiritual. Los 85 policías terminaron de rodillas. Algunos lloraban. Otros miraban las columnas de luz con asombro. Otros tenían sus manos levantadas como en rendición. Las columnas de luz comenzaron a moverse nuevamente. Esta vez todas juntas. Se elevaron lentamente hacia el cielo. A medida que subían, su brillo aumentaba. Se volvían más intensas, más doradas, más imposibles de describir con palabras humanas. Y luego, a unos 50 metros de altura, explotaron. No fue un sonido, fue una liberación. Como si todas explotaran en millones de chispas doradas que llovieron sobre todo Shankyu. Las chispas caían lentamente, como nieve dorada. Cada chispa que tocaba a una persona la hacía caer de rodillas. Cada chispa llevaba esa presencia, ese peso, esa convicción, esa gloria. Las cadenas en las puertas del templo cayeron. Simplemente se abrieron, sin que nadie las tocara. Los candados se soltaron. Las placas de metal se desprendieron. Las puertas se abrieron de par en par. Y de adentro comenzó a salir la congregación. Uno por uno, lentamente, sus caras brillaban, literalmente brillaban, como si llevaran luz bajo la piel. Liu Jiang salió primero. Caminó directo hacia donde estaba Lu Wei arrodillado. Se arrodilló frente a él. Le puso sus manos sobre los hombros. Le dijo algo en voz baja. Él levantó su cara. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Ella sonrió. Una sonrisa de perdón, de amor, de victoria sin triunfalismo. Los miembros de la congregación comenzaron a moverse entre los policías, entre los soldados, entre los operadores de las excavadoras. Ponían sus manos sobre ellos. Oraban, lloraban con ellos, los abrazaban. Era la escena más hermosa y desgarradora que he visto en mi vida. Enemigos abrazándose, perseguidores y perseguidos llorando juntos, barreras destruidas, odio derretido. Hermanos, en ese momento, a las 11:53 am, 36 minutos después de que debía comenzar la demolición, Lu Wei levantó su voz. Gritó con todo lo que tenía. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Perdóname! Soy hijo de mártires y me convertí en perseguidor. ¡Perdóname! Su voz se quebró. Se derrumbó completamente sobre el suelo. Liu Jiang y 3 hermanos más pusieron sus manos sobre él. Comenzaron a orar en voz alta. Uno por uno los policías comenzaron a gritar también. «Perdón. Ten misericordia. No sabíamos. Ayúdanos». Era un coro de arrepentimiento, de conversión en masa, de cielo tocando tierra. Los aldeanos que observaban comenzaron a acercarse. Ya no había perímetro. Ya no había autoridad gubernamental. Ya no había separación. Todos se mezclaban. Todos lloraban. Todos adoraban. Ancianas que habían observado desde lejos corrieron hacia el templo con sus bastones. Hombres fuertes lloraban como niños. Madres levantaban a sus hijos para que vieran, para que recordaran, para que contaran. Yo saqué mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Comencé a grabar. Grabé a Lu Wei siendo abrazado por 5 hermanos mientras lloraba.
Grabé a policías quitándose sus uniformes y arrodillándose ante el templo. Grabé las excavadoras silenciosas rodeadas de chispas doradas que aún caían. Grabé todo, porque sabía que el mundo necesitaba ver, que la iglesia necesitaba saber, que esto no podía quedar oculto. A las 12:30 p.m., más de una hora después del inicio del milagro, Lu Wei se puso de pie. Su camisa estaba desgarrada. Su cara estaba manchada de tierra y lágrimas. Caminó hacia las excavadoras. Tocó una con su mano. Se dio la vuelta y gritó: «Estas máquinas no se volverán a encender. Lo sé en mi espíritu. Fueron detenidas por poder divino y permanecerán detenidas». Tenía razón. En los días siguientes, mecánicos expertos de 3 empresas diferentes intentaron reparar las excavadoras. No encontraron ningún daño mecánico. Los motores estaban perfectos. Los sistemas eléctricos funcionaban, pero no encendían. Simplemente no encendían. Hasta el día de hoy, esas 3 máquinas están estacionadas detrás del templo. Monumentos de lo que Dios puede detener. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios continuó manifestándose en Shangqiu. Esa misma tarde, a las 4:00 p.m., algo inesperado ocurrió. Un hombre llegó corriendo desde el centro de la aldea. Era un ingeniero de 34 años llamado Zhao Ming. Trabajaba para la empresa constructora que había enviado las excavadoras. Era ateo declarado, miembro del Partido Comunista desde los 22 años. Había estado filmando toda la demolición desde un edificio cercano con una cámara profesional Sony. Su trabajo era documentar la demolición para los archivos del gobierno. Llegó al templo con su cámara en la mano. Su cara estaba pálida, temblaba. Le dijo a Liu Yang: «Yo lo grabé todo. Tengo 47 minutos de video. La luz, las columnas, las figuras adentro, todo está en esta cámara. Yo no creo en Dios. No creía, pero lo que grabé no tiene explicación científica, no puede tenerla. Necesito saber qué es lo que vi». Liu Yang lo llevó adentro del templo. Ahí, en ese momento, había 140 personas. Los 90 originales más 50 nuevos. Policías, soldados, aldeanos, todos mezclados. Zhao Ming conectó su cámara a un proyector viejo que la iglesia usaba para cantos. La pared blanca del fondo sirvió de pantalla. Apagaron las luces. El video comenzó a reproducirse. Hermanos, lo que vimos en esa pantalla nos dejó sin palabras. El video mostraba todo desde un ángulo elevado. Mostraba las excavadoras avanzando. Mostraba el primer golpe al muro. Y luego mostraba el momento exacto en que el cielo se abrió. Pero en el video se veía aún más claro que lo que vimos con nuestros ojos. Las columnas de luz eran perfectamente definidas. Y adentro de ellas las figuras eran visibles, claramente visibles. Eran 7. 7 seres de luz vestidos con túnicas blancas brillantes que parecían estar hechas de luz sólida. Sus rostros no eran totalmente visibles, pero emanaban autoridad, poder. Uno de ellos, el más grande, sostenía algo en su mano derecha. Parecía una espada, pero estaba hecha de fuego líquido. Llamas que se movían pero mantenían forma de espada. El video mostraba cuando las excavadoras se apagaron. Mostraba a los operadores bajando aterrorizados. Mostraba a Lu Wei cayendo de rodillas. Y mostraba algo más. Algo que nadie había visto con claridad desde afuera. Cuando la columna de luz se acercó a Lu Wei, de ella salió una mano. Una mano de luz. Se extendió hacia él y tocó su frente. En el momento exacto del toque, Lu Wei cayó hacia atrás como si lo hubieran empujado. Pero no era un empujón violento. Era como si lo hubieran liberado de cadenas invisibles. Su cuerpo se arqueó. Su boca se abrió. Y de ella salió un grito desgarrador. Cuando el video terminó, el silencio en el templo era absoluto. Zhao Ming comenzó a llorar.
Cayó de rodillas justo ahí, frente al proyector. Gritó: «Es real, es real. Todo lo que me enseñaron era mentira. Dios existe, existe». 3 hermanos corrieron hacia él. Lo rodearon. Comenzaron a orar. Zhao Ming levantó sus manos. «Quiero lo que ustedes tienen. Quiero conocer a ese Dios. Enséñenme, por favor». Liu Jiang se arrodilló frente a él. Con voz suave le explicó el Evangelio. Le habló de Jesús, de la cruz, de la resurrección, del amor de Dios. A las 4:47 p.m., Zhao Ming entregó su vida a Cristo. Se convirtió ahí mismo. Lloró durante 20 minutos seguidos. Abrazó a desconocidos. Pidió perdón por haber sido parte del sistema que perseguía a la iglesia. Pero la historia de Zhao Ming tiene un giro que nadie esperaba. 2 días después, el 17 de marzo, regresó al templo. Traía una mochila negra. Adentro había 15 unidades USB. Me dijo: «Pastor Mateo, copié el video. Lo copié 15 veces. Cada USB tiene la grabación completa. Distribúyanlo. El gobierno va a intentar confiscar mi cámara. Ya me llamaron 3 veces. Me ordenaron entregar todo el material, pero ya lo distribuí. Quiero que el mundo vea lo que Dios hizo aquí. Quiero que nadie pueda negar que esto ocurrió». Le pregunté si entendía el riesgo, si sabía que podía perder su trabajo, su libertad, tal vez su vida. Me miró directo a los ojos y dijo: «Pastor, yo vi ángeles. Vi la mano de Dios tocar a un hombre. Vi lo imposible volverse real. ¿Cómo puedo tener miedo después de eso? Si muero, muero sirviendo a la verdad. Prefiero eso que vivir sirviendo a la mentira». Esa misma noche, a las 9:30 p.m., algo sorprendente sucedió. Lu Wei llegó al templo acompañado de 12 policías. Llevaba ropa civil, yan azul, camisa blanca simple, sin corbata, sin insignias. Pidió permiso para entrar. Adentro había 60 personas en reunión de oración. Cuando Lu Wei entró, todos se quedaron quietos. Él caminó al frente. Se paró junto a Liu Jiang. Con voz quebrada dijo: «Hermanos, vine a confesar. Mi abuelo Lu Shen fue pastor en esta misma provincia. En 1968, durante la Revolución Cultural, fue arrestado por predicar el Evangelio. Pasó 11 años en campos de trabajo. Murió en 1979 de neumonía en una celda fría. Tenía 64 años. Mi padre Lu Chang, su hijo, continuó predicando en secreto. En 1987 fue torturado por policías. Le rompieron 3 costillas, le quemaron las manos con cigarrillos. Murió 2 años después por complicaciones de esas heridas. Yo tenía 18 años cuando murió. Decidí que nunca sería víctima como ellos. Me uní al partido, me volví perseguidor. Me convertí en lo que mató a mi familia. Hoy, Dios me mostró quién soy realmente. Soy hijo de mártires, y quiero honrar su memoria. Quiero seguir a Jesús como ellos lo siguieron, aunque me cueste todo». Los 12 policías que lo acompañaban dieron un paso al frente. Uno de ellos, un hombre de 41 años llamado Chen Bo, habló: «Nosotros también queremos seguir a Jesús. Vimos el milagro, sentimos la presencia. Ya no podemos servir a un sistema que persigue al único Dios verdadero. Sabemos que seremos despedidos, tal vez arrestados, pero elegimos esto». Los 60 presentes comenzaron a llorar. Se acercaron a Lu Wei y los 12 policías. Los rodearon, pusieron manos sobre ellos, oraron, cantaron. Adoraron hasta las 12:00 de la madrugada. Al día siguiente, 18 de marzo, Lu Wei presentó su renuncia oficial como comisario regional. En su carta de renuncia escribió: «Por razones de conciencia no puedo continuar sirviendo en esta posición. He descubierto verdades que cambian mi entendimiento del mundo y de mi propósito. Renuncio efectivo inmediato». Su renuncia causó un terremoto administrativo. Llamaron a reuniones de emergencia. Intentaron convencerlo de retractarse. Le ofrecieron promoción. Le ofrecieron dinero. Él rechazó todo. El 25 de marzo, exactamente 10 días después del milagro, Lu Wei fue bautizado en un río cercano a Shangqiu. 200 personas asistieron al bautismo. 73 de ellas eran ex policías y ex soldados que también habían renunciado a sus posiciones. Todos fueron bautizados ese día. El río parecía hervir con tanta gente entrando y saliendo del agua. Era una escena de Hechos capítulo 2 en pleno siglo XXI en China comunista. Los meses siguientes fueron intensos. El gobierno provincial envió investigadores. Interrogaron a testigos. Confiscaron celulares. Buscaron el video de Zhao Ming. Pero ya era tarde.
El video se había distribuido. Copias circulaban en memorias USB por toda Henan. Pastores de iglesias caseras lo compartían en reuniones secretas. Llegó a Hong Kong, llegó a Taiwán, llegó a iglesias chinas en Estados Unidos, llegó a mis manos en Argentina. Lo he mostrado en 50 conferencias, miles de personas lo han visto. El gobierno chino nunca pudo contenerlo, pero hubo consecuencias. Zhao Ming fue arrestado el 3 de abril. Lo acusaron de distribución de material subversivo. Pasó 8 meses en prisión. Fue liberado en diciembre de 2018. Cuando salió estaba más delgado, más pálido, pero su fe estaba más fuerte. Me escribió una carta que conservo hasta hoy. Decía: Pastor Mateo, en prisión vi más milagros. Oré por 7 prisioneros enfermos. Los 7 sanaron. Compartí el evangelio con 23 hombres. 23 se convirtieron. La prisión fue mi seminario. Dios me entrenó ahí. No cambiaría esos 8 meses por nada. Hoy, en 2024, Zhao Ming lidera una red de 18 iglesias caseras en Henan. Es uno de los evangelistas más efectivos de la región. Lu Wei enfrentó su propio camino difícil. Después de su bautismo, fue interrogado 5 veces por autoridades de Beijing. Le advirtieron que dejara de predicar. Él no dejó. En septiembre de 2018 fue arrestado. Lo acusaron de actividades religiosas ilegales. Pasó 14 meses en prisión. Durante ese tiempo fue golpeado 3 veces. Le rompieron 2 dientes, le fracturaron el brazo izquierdo, pero cada vez que lo golpeaban, oraba por sus golpeadores. Les hablaba de Jesús, les contaba su testimonio. 6 guardias de prisión se convirtieron por el testimonio de Lu Wei. 6. Cuando fue liberado en noviembre de 2019, tenía cicatrices en su espalda, marcas de látigo, pero su rostro brillaba con paz. Hoy, Lu Wei tiene 57 años. Lidera una red de 40 iglesias caseras en Henan. Se reúnen en casas, en granjas, en sótanos, en bosques. Son 2.300 creyentes bajo su cobertura. Muchos son exfuncionarios del gobierno, expolicías, exmilitares, personas que se convirtieron después de escuchar su testimonio. Lu Wei viaja constantemente, predica en secreto, bautiza en ríos de noche, entrena líderes, planta iglesias. La última vez que hablé con él fue en agosto de 2024. Me dijo: Mateo, cada día doy gracias por ese 15 de marzo de 2018. El día que iba a demoler una iglesia y Dios demolió mi vida anterior. El día que iba a sepultar a 90 personas y Dios sepultó al hombre viejo en mí. Ese día nací de nuevo, y cada día desde entonces es un regalo. El templo de la gracia eterna sigue en pie. Las autoridades nunca volvieron a intentar demolerlo. Hay algo en ese lugar que los hace retroceder, como si supieran que está protegido. Hoy, en 2024, la congregación tiene 1.200 miembros. Ya no caben en el edificio original. Se reúnen en 3 turnos: 6 horas AM, 10 AM y 3 PM. Liu Jiang sigue siendo la pastora principal. Tiene 44 años ahora. Sus 3 hijos están en el ministerio. Su hijo mayor es pastor de jóvenes. Su hija intermedia lidera adoración. Su hijo menor, que tenía 6 años el día del milagro, estudia en un seminario secreto. Dice que quiere ser misionero en las regiones más peligrosas de China. Las 3 excavadoras siguen detrás del templo, oxidadas, silenciosas, monumentos vivientes. Los visitantes vienen de toda China a verlas, a tocarlas, a orar junto a ellas. Cada excavadora tiene un letrero pequeño. El letrero dice: detenida por Dios. 15 de marzo de 2018, 11:17 AM. Miles de personas se han convertido frente a esas máquinas. Mecánicos siguen viniendo a intentar repararlas. Nadie ha podido. Los motores están perfectos según todos los diagnósticos, pero no encienden. Nunca volverán a encender. Son testimonio permanente de que cuando Dios dice basta, toda la tecnología humana se detiene. Pero hay algo más que necesito contarles. Algo que descubrí 2 años después del milagro. En marzo de 2020 regresé a Shangqiu. Quería documentar el aniversario, entrevistar a sobrevivientes, actualizar el testimonio. Liu Jiang me llevó a su casa. Me mostró un diario viejo. Era de su abuela. Su abuela había sido creyente en los años 50, antes de la Revolución Cultural. En ese diario, con fecha de 12 de agosto de 1957, su abuela escribió algo que me heló la sangre. Escribió: tuve un sueño. Vi un templo en Shangqiu. Vi máquinas amarillas rodeándolo. Vi gente adentro adorando.
Vi fuego del cielo, vi al Señor defender a su pueblo. Este sueño es para el futuro, para una generación que aún no nace. Escribo esto para que cuando suceda sepan que Dios lo planeó desde antes. Le pregunté a Liu Yang si su abuela estaba viva. Me dijo que murió en 1966 durante la Revolución Cultural. Fue golpeada por guardias rojos por negarse a quemar su Biblia. Murió cantando. Tenía 51 años. Liu Yang tenía 6 años cuando su abuela murió. Nunca conoció ese diario hasta 2019. Lo encontró en una caja vieja en el ático de su madre. Cuando leyó la entrada de 1957, cayó de rodillas llorando. Se dio cuenta de que el milagro que vivió en 2018 había sido visto en sueño profético 61 años antes. Dios había planeado ese día desde 1957. Había preparado ese momento generaciones antes. La abuela de Liu Yang vio el futuro y lo escribió. Y se cumplió exactamente como ella lo vio. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los años siguientes. En 2019, un año después del milagro, algo inesperado sucedió. Un periodista de Hong Kong llamado David Wu escuchó del testimonio. Vino a Shangqiu a investigar. Era escéptico, budista de crianza. No creía en milagros cristianos. Pasó 2 semanas entrevistando testigos. Habló con 40 personas diferentes, policías, aldeanos, miembros de la iglesia, operadores de excavadoras. Todos contaron la misma historia. Los detalles coincidían, las fechas coincidían, los nombres coincidían. David Wu quedó perplejo. Me contactó en Argentina. Me pidió el video de Chao Ming. Se lo envié. Lo analizó con expertos en video forense. Los expertos confirmaron que el video no estaba editado, no estaba manipulado. Era grabación original. Las columnas de luz eran reales. Las figuras eran visibles. No había explicación técnica. David Wu escribió un artículo de 8,000 palabras. Lo publicó en un periódico cristiano de Hong Kong llamado Christian Times. El artículo se tituló El día que Dios detuvo excavadoras. Investigación del milagro de Shangqiu. El artículo se volvió viral. Fue traducido a inglés, coreano, japonés. Organizaciones cristianas lo distribuyeron globalmente. Pero lo más impactante es lo que le pasó a David Wu. Mientras escribía el artículo, comenzó a tener sueños. Sueños donde veía las columnas de luz. Sueños donde escuchaba una voz llamándolo por su nombre. Una noche, en su hotel en Hong Kong, despertó a las 13:00 a.m. Sintió una presencia en su habitación. Cayó de su cama. Se arrodilló sin saber por qué. Y ahí, en ese cuarto de hotel, David Wu entregó su vida a Cristo. Lloró durante 1 hora, llamó a su esposa, le contó lo que había pasado. Ella pensó que estaba loco, pero 2 días después, cuando él regresó a casa, ella vio el cambio en sus ojos, vio la paz en su rostro, y ella también quiso conocer a ese Jesús. Hoy, David Wu y su esposa plantan iglesias en Hong Kong. Han iniciado 3 congregaciones, 200 personas asisten regularmente, la mayoría son profesionales escépticos como él era. Doctores, abogados, ingenieros, periodistas, gente que no creía hasta que escuchó el testimonio de Shangqiu. David me dice que usa el video en cada reunión evangelística. Dice que ver es creer, que cuando la gente ve el video algo se rompe en su escepticismo. Algo se abre en su espíritu. En 2021, 3 años después del milagro, recibí un mensaje inesperado. Era de uno de los operadores de excavadora. El hombre que había gritado, los veo, ese día. Su nombre era Wang Hu. Tenía 43 años entonces, 46 ahora. Me escribió desde una ciudad diferente. Me contó que después del 15 de marzo de 2018, su vida cambió completamente. No podía operar maquinaria pesada. Cada vez que intentaba subir a una excavadora, sus manos temblaban. Veía las columnas de luz. Escuchaba la voz que resonó ese día. Perdió su trabajo.
Cayó en depresión, comenzó a beber, su esposa lo dejó, se quedó sin casa, vivió en las calles durante 4 meses. Pero en septiembre de 2018, un pastor lo encontró durmiendo bajo un puente en la ciudad de Chenzhou. El pastor le ofreció comida. Wang Hu le contó su historia. Le dijo que había visto ángeles, que había estado presente en el milagro de Shangqiu. El pastor no le creyó al principio. Pero Wang Hu describió detalles que solo un testigo presencial podría saber. El pastor lo llevó a su iglesia. Le dio refugio. Le ofreció trabajo limpiando el edificio. Wang Hu aceptó. Durante 6 meses trabajó en silencio. No hablaba mucho, solo limpiaba, oraba en silencio, lloraba a menudo. En marzo de 2019, exactamente un año después del milagro, el pastor le pidió que compartiera su testimonio con la congregación. Wang Hu subió a la plataforma temblando. Habló durante 40 minutos. Describió todo: las excavadoras, la orden de demoler, el momento en que vio a los seres de luz, el terror que sintió, la convicción que cayó sobre él. Cuando terminó, 15 personas pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. Wang Hu cayó de rodillas llorando. El pastor lo abrazó. Le dijo: «Hermano, Dios te traumatizó con su gloria para que nunca pudieras olvidar. Te marcó con su presencia para que fueras testigo permanente. Tu quebrantamiento es tu ministerio». Esas palabras cambiaron todo para Wang Hu. Se dio cuenta de que su incapacidad para operar máquinas no era castigo, era protección. Dios lo había sacado de ese trabajo para usarlo en otro. Comenzó a compartir su testimonio en iglesias, en reuniones pequeñas, en casas. Su historia era tan visceral, tan cruda, tan real, que la gente no podía dudar. Este era un hombre roto por lo que vio. Un hombre que perdió todo por negarse a negar lo que sus ojos presenciaron. Hoy, Wang Hu es evangelista de tiempo completo. Viaja por toda China compartiendo el testimonio de Shangqiu. Ha visto más de 1000 conversiones en los últimos 3 años. Sigue sin poder operar maquinaria pesada, pero ya no lo necesita. Su trabajo ahora es operar en el reino espiritual. Hay otro giro que necesito contarles. En 2022, 4 años después del milagro, el gobierno provincial de Henan emitió un comunicado oficial. Era breve. Decía: en referencia a los eventos del 15 de marzo de 2018 en Shangqiu, después de investigación exhaustiva, se ha determinado que no hubo violación de protocolos de seguridad. La operación de demolición fue suspendida por razones técnicas. No se tomarán acciones adicionales contra el edificio en cuestión. Era un lenguaje oficial, frío, técnico, pero lo que realmente decía entre líneas era impactante. El gobierno estaba admitiendo que la demolición fue detenida. Estaba admitiendo que no iban a intentar de nuevo. Estaba, en esencia, declarando que el Templo de la Gracia Eterna estaba protegido. Liu Yang me envió una copia de ese comunicado. Me dijo por teléfono: «Mateo, esto es un milagro adicional. El gobierno comunista chino acaba de declarar oficialmente que no va a tocar este templo, sin admitir por qué, sin explicar la verdadera razón. Pero todos sabemos por qué. Saben que está bajo protección divina. Tienen miedo de lo que pasaría si lo intentan de nuevo». Tiene razón. Desde 2018 hasta hoy, 2024, 6 años después, ninguna autoridad gubernamental ha intentado interferir con el Templo de la Gracia Eterna. Es el único templo en toda la provincia de Henan que no ha sido molestado, mientras decenas de otras iglesias han sido cerradas, demolidas o convertidas en centros culturales. El Templo de la Gracia Eterna crece libremente. Pero el impacto más grande del milagro de Shangqiu no está en China, está en el mundo entero. El video de Zhao Ming ha sido visto por millones, ha sido mostrado en conferencias en 47 países. Pastores en África lo usan para enseñar sobre el poder de Dios. Misioneros en Medio Oriente lo muestran a musulmanes curiosos. Iglesias en América Latina lo proyectan en campañas evangelísticas. He recibido más de 3000 emails de personas que se convirtieron después de ver el video. Testimonios de ateos que se arrodillaron llorando, de budistas que abandonaron sus templos, de musulmanes que comenzaron a leer la Biblia, de cristianos nominales que se radicalizaron en su fe. Uno de esos emails me impactó profundamente. Era de una mujer en Nigeria llamada Esther. Tenía 29 años. Vivía en una zona controlada por Boko Haram, extremistas islámicos que queman iglesias y matan cristianos. Su iglesia había sido atacada 2 veces. 12 personas habían muerto. La congregación vivía en terror constante. Esther me escribió: «Pastor Mateo, vi el video de Shangqiu.
Vi cómo Dios envió ángeles a proteger a su pueblo. Vi cómo detuvo máquinas. Vi cómo convirtió a enemigos. Y algo cambió en mí. El miedo se fue. Entendí que el mismo Dios que protegió a 90 personas en China puede protegernos a nosotros. Compartí el video con mi iglesia. Todos lo vimos juntos. Lloramos. Adoramos. Declaramos que Dios nos protegería igual. 2 semanas después, Boko Haram vino a atacarnos de nuevo. Éramos 75 personas en el culto. Ellos eran 30 con armas. Rodearon el edificio. Pero entonces, Pastor Mateo, pasó algo. Nuestros niños comenzaron a gritar: «Vemos ángeles, hay ángeles afuera». Los adultos no los veíamos, pero los niños sí. Todos los niños señalaban hacia afuera. Los terroristas intentaron entrar pero no pudieron, como si una pared invisible los detuviera. Intentaron durante 10 minutos, luego huyeron gritando. Uno de ellos dejó caer su arma. Al día siguiente encontramos el arma en la puerta. Nadie resultó herido. Dios nos protegió igual que protegió a Shanqiu. El video nos dio fe, y la fe nos dio victoria. Leo ese email y lloro cada vez, porque me doy cuenta de que lo que Dios hizo en Shanqiu no fue solo para 90 personas. Fue para millones. Fue para cada creyente que enfrenta persecución, cada iglesia que está bajo amenaza. Cada cristiano que necesita recordar que Dios pelea por su pueblo. El milagro de Shanqiu es un milagro global. Su impacto sigue expandiéndose, como ondas en un lago, tocando costas que nadie imaginó. Hace 3 meses, en julio de 2024, regresé a Shanqiu una última vez. Quería ver el templo antes de terminar de escribir este testimonio completo. Llegué un domingo por la mañana. El servicio de las 10:00 a.m. estaba comenzando. 450 personas llenaban el edificio. Otros 300 estaban afuera escuchando por bocinas. Liu Yang me vio entrar. Detuvo el servicio. Me pidió que pasara al frente. Me abrazó frente a toda la congregación. Me dijo: «Hermano Mateo, tú estuviste aquí el día del milagro. Tú viste lo que Dios hizo. Tu testimonio ha llevado esta historia al mundo. Gracias. Gracias por ser fiel». Yo no pude responder. Solo lloré. Me senté en uno de los bancos de madera. Los mismos bancos donde 90 personas se arrodillaron hace 6 años, esperando morir pero encontrando vida. Después del servicio, Liu Yang me llevó afuera. Me mostró algo nuevo. Al lado de las excavadoras oxidadas habían construido un pequeño memorial. Era un muro de concreto de 3 metros de altura. En ese muro habían grabado los nombres de las 90 personas que estuvieron adentro del templo el 15 de marzo de 2018. 90 nombres, con sus edades ese día. Debajo de los nombres grabaron un versículo. Salmo 91:11. Pues Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Y debajo del versículo grabaron una frase simple. Aquí Dios envió sus ángeles. 15 de marzo de 2018, 11:17 a.m., para que el mundo sepa que Él protege a su pueblo. Toqué ese muro con mis manos, pasé mis dedos sobre los nombres grabados, reconocí muchos: la familia Zhao, el anciano Feng Yong, Chen Mei, Wang Shi y su esposa. Todos esos nombres representan personas que estuvieron dispuestas a morir por su fe. Y Dios honró esa disposición no dejándolos morir, sino usándolos para mostrar su gloria. Me arrodillé frente a ese muro. Oré durante 30 minutos. Agradecí a Dios por permitirme estar ahí, por permitirme ver, por permitirme contar, por usar mi testimonio para fortalecer a miles. Cuando me levanté, un niño pequeño se acercó a mí. Tenía tal vez 7 años. Me dijo: «Señor, ¿usted estuvo aquí el día de los ángeles?» Le dije que sí. Sus ojos se iluminaron. Me preguntó: «¿Los vio? ¿Vio a los ángeles?» Le dije que vi las columnas de luz, que vi las figuras adentro, pero que no los vi tan claramente como los niños que estaban adentro. Él sonrió. Me dijo: «Mi papá estaba adentro. Él me cuenta la historia todas las noches antes de dormir. Me dice que los ángeles eran muy grandes, muy brillantes, y que uno de ellos lo miró directo a los ojos. Y cuando lo miró, mi papá supo que todo iba a estar bien. Dice que nunca ha vuelto a tener miedo desde ese día». Me arrodillé a la altura del niño. Le pregunté quién era su papá. Me dijo: «Wang Shi, el granjero con la esposa embarazada». Le pregunté por su mamá. Me dijo: «Ella también estaba adentro ese día. Yo estaba en su panza. Nací 4 meses después. Mis papás dicen que soy un bebé milagro, que fui protegido por ángeles antes de nacer». Abracé a ese niño.
Lloré sobre su cabecita, porque me di cuenta de algo profundo. La próxima generación de cristianos chinos no solo escuchará historias de persecución, escuchará historias de liberación. No solo aprenderá sobre mártires, aprenderá sobre milagros, y esa generación será imparable, porque crecerá sabiendo que Dios pelea por su pueblo. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Shangqiu puede hacerlo en tu vida hoy. Él dijo en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios que detuvo excavadoras en 2018 puede detener lo que sea que te amenaza hoy. El Dios que envió 7 ángeles a proteger 90 personas puede enviar ángeles a protegerte a ti. El Dios que convirtió a un comisario perseguidor puede convertir a tu peor enemigo. No hay situación demasiado imposible para Él. No hay amenaza demasiado grande. No hay maquinaria demasiado poderosa. Cuando Dios dice basta, todo se detiene. Si estás pasando por persecución, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Si estás enfrentando amenazas, si sientes que las paredes se cierran a tu alrededor, si el enemigo te ha rodeado, necesitas saber algo. Dios está posicionando sus ángeles alrededor tuyo ahora mismo. Tal vez no los veas, tal vez no los sientas, pero están ahí. Salmo 34:7 dice, El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. A su lado está para librarlos. No dice que tal vez acampe, dice que acampa. Tiempo presente, acción continua, ahora mismo. Antes de irte, 3 cosas muy importantes. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, si sentiste algo mientras lo escuchabas, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Este canal existe para que testimonios como el mío lleguen a personas como tú. Personas que necesitan recordar que Dios sigue haciendo milagros, que sigue peleando por su pueblo, que sigue siendo poderoso. Tu suscripción permite que más testigos puedan venir aquí y compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre que está enferma, tu hermano que perdió la fe, tu amigo que está siendo perseguido, tu pastor que está desanimado, alguien que está atravesando su propia tormenta y necesita saber que Dios no ha cambiado, que sigue siendo el mismo Dios que detuvo 3 excavadoras en China, que sigue enviando ángeles, que sigue convirtiendo enemigos, que sigue protegiendo a su iglesia. No sabes cuántas vidas puede cambiar este testimonio. Zhao Ming arriesgó su libertad para que el video del milagro se distribuyera. Yo he viajado por el mundo compartiendo esta historia. Ahora te toca a ti. Compártelo, distribúyelo, que llegue a donde Dios necesita que llegue. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Si estás enfrentando persecución, escríbelo. Si estás bajo amenaza, cuéntanos. Si sientes que el enemigo te ha rodeado, déjanos saberlo. No estás solo. Somos una familia global de creyentes. Y cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno es amenazado, todos nos arrodillamos a interceder. También, si tienes algún consejo para mejorar este canal, alguna sugerencia sobre qué tipo de testimonios quieres escuchar, escríbelo. Tu voz importa. Tu experiencia importa. Tu opinión nos ayuda a servir mejor. Quiero terminar orando por ti. Donde quiera que estés en este momento. En tu casa, en tu trabajo, en tu auto, en tu cama, en secreto porque estás en un país que persigue cristianos, donde sea que estés, recibe esta oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, oro por cada persona que ha escuchado este testimonio. Oro por aquellos que están siendo perseguidos ahora mismo. Los que enfrentan amenazas de gobiernos, de extremistas, de familiares, de sistemas que odian tu nombre. Señor, envía tus ángeles a rodearlos. Como enviaste ángeles a Shangqiu, envíalos a Nigeria, a Pakistán, a Afganistán, a Corea del Norte, a Irán, a cada rincón donde tu pueblo está bajo fuego. Padre, detengo en el nombre de Jesús toda maquinaria del infierno que se ha levantado contra tus hijos. Decreto que las excavadoras del enemigo se apagarán, que las armas de los perseguidores caerán. Que los planes de destrucción serán abortados, porque tú eres el mismo Dios de Shangqiu.
el mismo que cerró bocas de leones, el mismo que apagó fuegos, el mismo que detuvo ejércitos, y tu brazo no se ha acortado. Oro por los Luwei de este mundo, los perseguidores que no saben que son hijos de mártires, los que destruyen iglesias sin saber que su propio linaje sirvió a Cristo. Señor, revélate a ellos. Toca sus frentes con tu mano de luz. Despierta las memorias de fe en sus familias. Convierte a los comisarios, salva a los soldados, transforma a los que hoy destruyen pero mañana edificarán. Oro por pastores desanimados que sienten que ya no pueden más, que ven las amenazas creciendo, que consideran rendirse. Padre, muéstrales este testimonio de Shankyu. Recuérdales que cuando la congregación está dispuesta a morir adorando, tú envías ángeles a pelear, que cuando tu pueblo se niega a salir del templo, tú bajas del cielo para protegerlos, renueva su valor, enciende su fe. Que vuelvan a predicar con autoridad sabiendo que no están solos. Oro por los niños que crecen en zonas de persecución, los que ven a sus padres ser amenazados, los que escuchan planes de demolición. Señor, dales visión espiritual como a los niños de Shankyu, que vean a los ángeles que los adultos a veces no podemos ver, que su fe pura y simple nos recuerde que tú estás aquí, que nunca nos has dejado, que siempre peleas por nosotros. Y Padre, oro por los Xiaoming del mundo. Los que tienen evidencia del milagro pero tienen miedo de compartirla. Los que grabaron algo sobrenatural pero temen las consecuencias. Dales el valor que Xiaoming tuvo. Que distribuyan el video. Que compartan el testimonio. Que arriesguen su comodidad por tu gloria. Porque el mundo necesita ver. La iglesia necesita recordar. Los perdidos necesitan evidencia de que tú eres real. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde los corazones y los pensamientos de cada persona que escuchó este testimonio. Que duerman en paz esta noche sabiendo que ángeles acampan alrededor de ellos. Que despierten mañana con fe renovada. Que enfrenten sus excavadoras con adoración en sus labios. Porque tú eres Dios, y nada es imposible para ti. En el nombre de Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Hermanos, una última cosa. Mantén tus ojos en este canal. Hay más testimonios como este. Hay más historias de milagros modernos, de protección divina, de conversiones imposibles, de iglesias que se niegan a rendirse y Dios que se niega a abandonarlas. Cada semana traemos testigos de todo el mundo. Personas que han visto lo que yo vi, que han experimentado lo que 90 personas experimentaron en Shankyu. Y sus historias están esperando para fortalecer tu fe. El templo de la gracia eterna sigue en pie. Las excavadoras siguen oxidadas y silenciosas. Lu Wei sigue predicando. Xiaoming sigue evangelizando. Wang Hu sigue testificando. Liu Yang sigue pastoreando. Y yo, Mateo Chen, sigo viajando por el mundo contando lo que vi ese 15 de marzo de 2018, a las 11:17 de la mañana en Shankyu, provincia de Henan, China. El día que iba a presenciar una masacre y presencié un milagro. El día que 90 personas iban a morir y en cambio nacieron miles. El día que 3 excavadoras iban a demoler una iglesia y terminaron siendo monumentos de la fidelidad de Dios. Si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que Dios se ha quedado callado, si alguna vez piensas que los milagros son solo historias antiguas, recuerda a Shankyu. Recuerda el 15 de marzo de 2018. Recuerda que hay 3 máquinas en China que nunca volverán a funcionar porque Dios dijo basta. Y cuando Dios dice basta, hasta la tecnología más avanzada se inclina. Hasta los comisarios más duros se arrodillan. Hasta los ateos más convencidos lloran y claman su nombre. Esto no es solo mi testimonio, es el testimonio de 90 personas que estuvieron dispuestas a morir, de 73 policías que se convirtieron, de millones que han visto el video, de iglesias en 47 países que han sido fortalecidas, de perseguidos en Nigeria que recibieron su propio milagro, de una abuela en 1957 que vio el futuro y lo escribió. De una generación de niños chinos que crecerán sabiendo que Dios pelea por su pueblo. Y ahora es tu testimonio también, porque lo escuchaste, porque algo se movió en tu espíritu mientras lo oías, porque Dios te trajo hasta aquí para recordarte algo que tal vez habías olvidado. Él es real. Él es poderoso. Él es fiel. Y Él no ha terminado de hacer milagros. Hasta el próximo testimonio, hermano. Hasta la próxima historia de un Dios que no se rinde con su iglesia, que no abandona a su pueblo,
que envía ángeles cuando las máquinas avanzan, que convierte enemigos cuando todo parece perdido, que escribe finales gloriosos cuando el mundo espera tragedias. Que Dios te bendiga grandemente, que su rostro resplandezca sobre ti, que te guarde en todos tus caminos, que sus ángeles acampen alrededor tuyo, que tu fe sea como la de los 90 de Shang-Qiu, inquebrantable, valiente, dispuestas a adorar hasta el final. Y que cuando llegue tu momento de enfrentar tu excavadora, recuerdes que el mismo Dios que detuvo 3 en China puede detener la tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el próximo testimonio. Que el Señor te acompañe.